Hola amigos, buenos días. Soy Fernando Fita, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y colaborador de Law Inst. Nos encontramos hoy con el profesor Cayetano Núñez de esta universidad, igualmente, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, quien ha participado en el libro coordinado por Teresa Najas y yo mismo, OIT 100 años. En su libro, él plantea un tema de absoluto interés y actualidad, como es el trabajo y pueblos originarios, el Convenio 169 de la OIT y el constitucionalismo latinoamericano. Profesor Cayetano, ¿cuáles serían las cuestiones que aparecen reflejadas en este texto relativo al trabajo y pueblos originarios? Sí, bueno, primero es importante también hacer una reflexión previa, ¿no? Porque, claro, el análisis del artículo es un análisis relacionado con la defensa constitucional y la eficacia del Convenio 169 respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Es importante tener muy presente que originalmente los pueblos indígenas tienen un origen campesino y por tanto están vinculados a la tierra, ¿no? A lo que llaman la Pachamama, por tanto al territorio y al hábitat, sobre lo que se construye todo, su propia organización, su identidad como tal, que es una identidad comunitaria. Y en todas sus dimensiones, política, jurídica, productiva, cultural, ¿no? Por tanto, la usurpación de la tierra al pueblo indígena implica la usurpación de su propia identidad. Y esto ha tenido dos consecuencias históricas, una de marginalidad rural y otra de discriminación urbana como consecuencia de la migración a la ciudad, ¿no? El planteamiento, muy sintéticamente, es, en primer lugar, recordar que las constituciones reconocen y defienden o deberían tutelar los derechos de los pueblos indígenas. En algunas ocasiones no lo hacen especialmente, y eso es un error, lo hacen desde el punto de vista de la tutela genérica de las personas que pertenecen a una comunidad indígena como un ciudadano o ciudadana más. Hay otras constituciones latinoamericanas que sí incorporan los derechos indígenas y los derechos de los pueblos indígenas de un modo específico, cosa que me parece mucho más adecuado. El convenio 169 de la OIT es un convenio complementario en muchas ocasiones a estas constituciones, sobre todo a las constituciones más modernas. Hay que recordar que el convenio 169 es una norma internacional del trabajo que incorpora multitud de derechos laborales y de seguridad social en dos ámbitos o en dos dimensiones. En la dimensión colectiva de lo que es su defensa a la propiedad de la tierra, o lo que implica la defensa de los derechos laborales clásicos cuando la persona que pertenece a la comunidad indígena se encuentra vinculada a una empresa productiva capitalista, ¿no? Claro, el problema aquí es el de eficacia, porque el problema de la eficacia, tanto de cómo hacer material y real la Constitución, como de todas las normas del ordenamiento jurídico interno, incluido el convenio 169, que no deja de ser parte del ordenamiento jurídico, es primero, bueno, pues que hay una cantidad de intereses relacionados fundamentalmente con grandes empresas, muchas de ellas transnacionales y otras veces nacionales, y la connivencia con el poder público, los poderes políticos y judiciales, ¿no? Una, Y, perdón, no, no, dale, dime. una cuestión. Decías esa vinculación de los pueblos originarios con la Pachamama. ¿Hasta qué punto esa relación se puede ver afectada como consecuencia de la expansión económica, de los intereses económicos en las zonas tradicionalmente habitadas por estos pueblos? ¿Y en qué medida puede ayudar este interés económico en esas tierras en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus pobladores? Bueno, como decía, el problema es que si tú no tienes unas normas jurídicas que sean eficaces, el abuso se generaliza, ¿no? Obviamente que el territorio es un espacio suculento para el modelo de desarrollo que tenemos, que es un desarrollo económico que no tiene una medición, ni un control, ni un equilibrio en la relación con la naturaleza, ¿no? Sino que es más bien expansivo y es depredador. Por tanto, los pueblos indígenas, que son los propietarios originales
son y auténticos cuidadores de la tierra y del medio ambiente, son un estorbo para estas empresas, ya sean extractivas, ya sean forestales, ya sean ganaderas, ya sean los monocultivos, ¿no? Se supone que el 169 incorpora el derecho a la consulta. El derecho a la consulta no es lo único que incorpora el 169, aunque es lo que más éxito tiene, pero el derecho a la consulta tiene serios problemas. Serios problemas porque, primero, en ocasiones no se hace, es decir, simple y llanamente se prescinde de la consulta a los pueblos. En segundo lugar, cuando se hace no es vinculante, por lo tanto después el Estado tiene el derecho de decidir qué es lo que le conviene a los pueblos indígenas. En tercer lugar, hay un vicio en el consentimiento. Normalmente los pueblos indígenas viven en condiciones muy marginales, por tanto, si los derechos humanos son indivisibles, el derecho político a la consulta debería ir vinculado al derecho a tener condiciones de vida dignas y, por tanto, al desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, claro, el problema que tenemos es que, en realidad, este mecanismo no es un mecanismo que esté siendo efectivo a la hora de proteger a los pueblos indígenas. Ese desarrollismo, por tanto, la realidad ha demostrado que lo único que hace es generar marginalidad en las poblaciones o en los territorios y poblaciones indígenas y comunidades indígenas, o migración a la ciudad, que lo que genera es discriminación, tanto cultural como explotación laboral, ¿no?